pensado que los cuentos que te contaron de pequeño no eran exactamente así? ¿Y si alguien decidió cambiar el final para que pudieras dormir tranquilo? Hay historias que no nacieron para enseñar, sino para advertir. Y cuando las recuerdas tal y como fueron, dejan de parecer cuentos y empiezan a parecer recuerdos que alguien intentó ocultar. Me cago vivo, temporada 3. Un podcast de Alejandra Romeo y Nacho Vega. Capítulo 15. Cuéntame un cuento. Rumpelstiltskin. En un valle donde la niebla no se levantaba nunca del todo, como si la tierra hubiera aprendido a vivir con ella encima sin quejarse, había un viejo molino que giraba incluso en los días en los que el aire estaba completamente quieto. Y ese detalle, que al principio parecía solo raro, con el tiempo empezó a parecer una advertencia que nadie quería nombrar en voz alta. El molinero vivía allí con su hija, y durante años su vida fue simplemente pobre. Hasta que una noche, en la taberna, con el vino haciendo el trabajo sucio de la lengua, el hombre dijo algo que no debía decirse nunca delante de nadie que tuviera algo que perder. Mi hija puede hilar paja y convertirla en oro. El silencio que vino después no fue incredulidad, fue interés. Y el interés, en ciertos lugares, es la forma más educada del peligro. No tardaron en llegar los hombres del rey. No llamaron a la puerta, solo dijeron que ella debía ir con ellos. Y cuando el padre intentó reírse o corregirse o convertir aquello en un malentendido, ya era demasiado tarde, porque algunas frases no se deshacen, solo se ejecutan. La llevaron al castillo sin explicaciones, y cuando llegó, la encerraron en una habitación alta, fría y demasiado limpia para ser real, con montones de paja esparcidos, como si alguien hubiera querido exagerar el castigo hasta hacerlo absurdo, junto a una rueca colocada en el centro, esperando sin moverse, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. Desde el otro lado de la puerta, una voz calmada, casi cansada, le dio la única instrucción posible. Si al amanecer no hay oro, no habrá mañana. Y después de eso, silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio que escuchaba. La muchacha intentó pensar, buscar cualquier salida lógica, cualquier truco heredado, pero el pensamiento se rompía siempre en el mismo punto. La paja seguía siendo paja, y el tiempo no iba a detenerse por ella. Fue entonces cuando el sonido apareció, y cuando se giró, ya estaba allí. Era pequeño, enjuto, de hombros hundidos, y su sonrisa se torcía siempre un instante después de aparecer, como si no le perteneciera del todo. La piel, demasiado pálida, parecía estirada sobre los huesos con una paciencia enfermiza, como si algo dentro estuviera a punto de romperla desde hace años. Tenía los dedos largos y finos, inquietos incluso cuando no se movía, como si no supieran descansar. Y sus ojos, oscuros
y demasiado abiertos. Miraban sin parpadear, fijándose en todo con una atención que no era curiosidad, sino cálculo. Estás asustada. ¿Quién eres? El enano la miró como si la pregunta fuera secundaria. Alguien que escucha lo que otros dicen cuando creen que nadie está escuchando. No sonaba amable, tampoco amenazante. Sonaba cierto. Y eso era lo peor que podía sonar. Miró la paja, luego la rueca y después a ella, con una calma que no necesitaba permiso. Esto es fácil. Esto no es fácil, esto es morir. Puedo ayudarte. La palabra cayó en la habitación como algo que ya estaba contaminado antes de ser pronunciado. ¿Y qué quieres a cambio? El enano se acercó a la rueca. La tocó con 2 dedos, como si estuviera comprobando si el mundo era real. Nada importante. Por favor, haré lo que sea si me ayudas. De acuerdo. El enano la miró entonces, directamente. Y empezó. La rueca giró sola y la paja empezó a cambiar de forma con un sonido que no era agradable ni mágico, sino inquietante, como si algo estuviera siendo forzado a convertirse en otra cosa en contra de su voluntad. Crack, crack, crack. Un ritmo constante que llenaba la habitación sin dejar espacio para pensar en nada más. El oro apareció, pero no tenía la cualidad del oro de los cuentos felices. Era demasiado brillante, demasiado denso, como si no hubiera terminado de decidir si quería existir así o si lo estaban obligando a hacerlo. La chica dio un paso atrás sin darse cuenta, y cuando intentó hablar, no encontró una frase que no sonara a error. ¿Qué eres? El enano no dejó de trabajar mientras respondía. Lo que pasa cuando alguien dice una frase sin pensar, que el mundo la escucha. Cuando terminó, el oro llenaba la habitación y el enano no se fue, como si aquello fuera solo el principio. Las noches siguientes se repitieron con una precisión enfermiza. Siempre la paja, siempre la rueca, siempre el crack, 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 que convertía el tiempo en algo mecánico y obsesivo. El rey no preguntaba nada, solo pedía más oro, como si la riqueza fuera una prueba de que el mundo seguía funcionando correctamente. Pero la chica empezó a notar que cada noche el enano sabía un poco más de ella sin que ella le hubiera dicho nada, como si no solo estuviera trabajando con la paja, sino con lo que ella pensaba, con lo que decía, con lo que no se atrevía a decir. Hasta que una noche dejó de trabajar. Se sentó frente a ella en silencio, y ese silencio fue distinto a todos los anteriores porque no era vacío. Era expectativa. Ya casi hemos terminado. ¿Terminado qué? El trato. Yo no hice ningún trato. El enano rió, muy bajito, como si la idea le pareciera tierna. Lo hiciste cuando dijiste que harías lo que fuera. Y yo te escuché. El aire se volvió más pesado. Cuando la última hebra de paja terminó de transformarse en oro, el silencio en la habitación era tan denso que parecía tener peso propio. El enano no se apresuró a recoger su recompensa. Se quedó un instante más, observándola, como si la estuviera midiendo por dentro. Dijiste que harías lo que fuera si te ayudaba. La joven tragó saliva. El oro la rodeaba como una trampa brillante, como una promesa que ahora le apretaba el cuello. Es sencillo, muy sencillo. Quiero tu primer hijo. La palabra cayó en la habitación como algo que no debía pronunciarse nunca. Ella negó con la cabeza de inmediato, con una desesperación que ya empezaba a oler a derrota. Quiero que te cases conmigo y que me des un hijo varón. La joven lo miró como si hubiera escupido veneno en el suelo. ¿Casarme contigo? ¿Con un ser tan despreciable como tú? Prefiero morir antes que compartir mi vida con algo así. Contigo.
con ese cuerpo torcido, esa cara decrépita, mal hecha, que parece una burla. He aguantado todas estas noches tu presencia. He tragado asco y miedo cada vez que entrabas por esa puerta. Pero no te equivoques. No hay en mí ni una sola parte que pueda desearte. Ni ahora, ni nunca. Prefiero la muerte antes que pertenecer a algo como tú. El silencio que siguió fue inmediato. El enano la observó unos segundos más, como si estuviera escuchando algo que nadie más oía. Luego, sin cambiar el gesto, alargó un dedo y tocó el oro. El brillo vaciló. El oro empezó a deshacerse hebra a hebra, como si el tiempo se estuviera deshaciendo hacia atrás con paciencia cruel, hasta volver a ser paja seca, ligera, inútil. Ella abrió los ojos comprendiendo demasiado tarde. No, por favor. El enano no respondió. No necesitaba hacerlo. La miró como quien termina una tarea sencilla y mal pagada. Luego dio media vuelta, sin prisa, como si ya no hubiera nada más que ver allí. Lo has hecho tú. La puerta se cerró. Y la dejó sola en la habitación llena de paja, sabiendo que al amanecer no habría oro que mostrar, ni excusas que inventar, ni manos que la salvaran. El silencio que quedó después no era paz. Era solo el eco de una promesa incumplida y una sentencia que ya estaba escrita antes incluso de pronunciarse. A veces, los cuentos que nos han contado no son exactamente los que fueron. A veces lo que queda en la memoria es una versión suavizada, pulida, como si alguien hubiese limado las aristas para que no doliera al recordarla. Este puede que os suene, o tal vez no. Algunos lo conocen como la Bella Durmiente. Otros, los más antiguos, lo llaman el cuento de Sol, Luna y Talía. Pero la historia comienza mucho antes de que nadie pensara en nombres. La Bella Durmiente. Érase una vez un reino vasto, luminoso, de jardines interminables y palacios donde la piedra parecía respirar con la luz del día. Las fuentes no dejaban de cantar y los campos se extendían como un tapiz vivo, cuidado con una delicadeza casi obsesiva, como si el propio mundo hubiese sido diseñado para no romperse nunca. En ese reino reinaban unos reyes jóvenes. Habían esperado durante mucho tiempo a su hija, y cuando finalmente llegó, el reino entero pareció inclinarse hacia ese acontecimiento como si fuera una promesa cumplida. La llamaron Talía. Y durante un tiempo, su nombre fue pronunciado como se pronuncian las cosas que aún no han sido tocadas por la pérdida. El día de su nacimiento, los reyes organizaron una celebración que ocupó todo el palacio y se derramó más allá de sus muros. Invitaron a todas las hadas del reino, a los seres antiguos del bosque, a las presencias que aún conservaban la costumbre de ser respetadas. Una a una fueron llegando. Trajeron dones, bendiciones, promesas envueltas en palabras antiguas. Algunas hablaron de belleza, otras de dulzura, otras de fortuna. El aire se llenó de augurios suaves, cuidadosamente tejidos, como si el futuro de la niña pudiera escribirse con música.
Pero, entre todos los nombres que fueron pronunciados, hubo uno que no apareció. Una de las hadas no fue invitada. No por error evidente ni por olvido declarado, sino por ese descuido leve que a veces se permite quien cree que el mundo puede ordenarse a su medida. Y el mundo, en ocasiones, responde. La presencia no invitada llegó cuando la celebración estaba ya en su punto más alto. No fue anunciada, no fue recibida y, sin embargo, todos la reconocieron. Su nombre no fue pronunciado en voz alta. Nadie se atrevió a hacerlo. Era una figura antigua, envuelta en un silencio que parecía más pesado que cualquier palabra. Observó la fiesta sin prisa, como si ya supiera exactamente lo que iba a ocurrir. Cuando le llegó el turno de hablar, lo hizo sin elevar la voz. Dijo que Thalía, al llegar a la edad de la transición, cuando el cuerpo comenzara a cambiar hacia su forma adulta, se vería marcada por el destino de una aguja. Un gesto mínimo, un pinchazo, y el sueño llegaría, un sueño del que no despertaría. El reino enmudeció. Los reyes intentaron suavizar lo inevitable con palabras, con súplicas, con intentos de reescribir lo que acababa de ser pronunciado. Pero la sentencia ya había sido colocada en el aire. Y el aire, en los cuentos antiguos, no olvida. El hada no invitada se retiró como había llegado, sin dejar ruido tras de sí. El silencio que quedó fue más largo que la propia fiesta. Los reyes, incapaces de aceptar lo dicho, intentaron proteger a su hija de aquello que no podía ser evitado, y decidieron apartarla del mundo. Thalía fue llevada lejos del palacio, lejos de los salones, de las escaleras, de las fuentes donde el tiempo parecía no avanzar. Fue conducida a una casa escondida en lo profundo del bosque, donde el aire era más denso y los días parecían repetirse sin variación. Allí permanecería, lejos de la aguja, lejos del destino, bajo el cuidado de 3 hadas del reino, Flora, Fauna y Primavera, que aceptaron custodiarla en ese lugar apartado donde el mundo ya no la alcanzaría. O eso creyeron. Los años pasaron en la casa del bosque como pasan los sueños cuando nadie los interrumpe. Thalía creció allí, entre paredes que no conocían el bullicio del palacio y ventanas que miraban siempre hacia el mismo tipo de luz. Las 3 hadas cuidaban de que nada del mundo exterior la alcanzara, y durante mucho tiempo creyeron que aquel encierro había funcionado. Hasta que el cuerpo de Thalía empezó a cambiar. No fue un acontecimiento brusco, fue algo gradual, natural, como el paso de las estaciones cuando nadie las señala. Y con el primer sangrado llegó una certeza antigua, la de que la infancia había terminado. Las hadas lo interpretaron como el final de la advertencia, como si el destino hubiese pasado de largo sin cumplir su promesa. Y con esa convicción tomaron la decisión de devolverla al reino de sus padres. El palacio la recibió como se reciben las cosas que han estado demasiado tiempo ausentes, con alegría, con alivio, con una extraña mezcla de orgullo y cautela. Thalía volvió a ocupar su lugar entre los salones altos y corredores que parecían más grandes que ella misma, aunque ya no era la misma niña que había partido. Había algo en ella que había cambiado para siempre. Durante un tiempo vivió rodeada de la belleza ordenada del palacio. Ropas limpias, manos que la atendían, habitaciones donde todo tenía su lugar. Pero también había espacios a los que no se le prestaba demasiada atención. Estancias secundarias, salones donde el movimiento era constante y silencioso, donde se reparaban las telas, se cosían los desperfectos del reino, se restauraba lo que se rompía para que nada mostrara su desgaste. Una tarde, mientras deambulaba sin rumbo, Thalía llegó a una de esas salas.
Era un lugar lleno de hilos finos, tejidos abiertos, vestidos suspendidos a medio reparar. Había manos trabajando sin pausa, devolviendo la forma a lo que el tiempo había empezado a deshacer. El sonido era constante, pequeño, casi hipnótico. Entre los objetos, una pieza llamó su atención. Una rueca, antigua, quieta, como si hubiese estado esperando. Y en ella, apoyada con una precisión extraña, una aguja, delgada, perfecta, demasiado presente en medio de todo lo demás. Thalía se acercó. No había nadie que la detuviera. No había advertencia visible. Solo el gesto natural de la curiosidad que en aquel instante pareció más fuerte que cualquier otra cosa. Extendió la mano y, al tocar la aguja, el mundo cambió de ritmo. Un pinchazo mínimo atravesó la piel, casi imperceptible, pero suficiente. Simplemente dejó de sostenerse y el sueño llegó, pesado, irrevocable. Los reyes mandaron construir una torre, altísima, inaccesible, como si al elevarla lo suficiente pudieran alejar el destino del suelo del mundo. Allí colocaron a Thalía como algo suspendido entre la vida y la ausencia. Un cuerpo intacto, detenido en el tiempo, rodeado de estancias frías donde el aire apenas se atrevía a moverse. Al principio, la torre estuvo rodeada de guardias. El reino entero parecía vigilar aquel sueño como se vigila una herida abierta, con miedo, con devoción, con la certeza de que algo podría cambiar en cualquier momento. Pero el tiempo tiene una forma muy concreta de domesticar lo imposible. Los años pasaron y nada ocurrió. La vigilancia se volvió rutina, luego costumbre, después olvido. Los turnos se espaciaron, los ojos dejaron de mirar con atención y la torre pasó de ser un centro del mundo a una curiosidad distante que se nombraba cada vez menos. Fue entonces cuando llegó el príncipe. La torre le llamó la atención desde lejos, como una anomalía en el paisaje, una construcción demasiado elevada para tener un sentido claro. Y subió. Escalón tras escalón, el aire fue cambiando. La luz también. Arriba, el mundo parecía haber olvidado cómo respirar. Cuando la vio, no pensó en leyendas ni en advertencias. No pensó en el tiempo detenido ni en la extrañeza de un cuerpo que no envejece. Quedó completamente prendado de su belleza y con el egoísmo que todos los jóvenes príncipes tienen, decidió que iba a ser suya. Se acercó, retiró las delicadas sábanas de seda que cubrían su cuerpo y yació sobre ella. Y en ese gesto, en ese instante mínimo en el que el límite entre lo vivo y lo dormido pareció tensarse hasta romperse, algo cambió en la torre. El príncipe no permaneció mucho tiempo más en la torre. Como si algo en aquella altura le recordara que el mundo seguía existiendo abajo, con sus compromisos, sus alianzas y sus obligaciones, descendió sin anunciar su marcha. Y poco después, abandonó el reino, llevado por promesas que no le pertenecían del todo, hacia un matrimonio acordado con otra mujer. La torre volvió a quedar en silencio, y así, mientras el mundo la olvidaba, algo en el interior de la torre continuó su curso invisible. Nadie entraba, nadie salía, y, sin embargo, la vida encontró una forma de atravesar el sueño. Meses después, el aire de la torre cambió. El sueño se quebró. Un llanto, luego otro. Y entonces, Thalía despertó. Un retorno violento a un mundo que ya no reconocía. Su cuerpo era distinto, como si el tiempo hubiese avanzado sin su permiso,
y frente a ella, 2 criaturas lloraban, reclamando una presencia que ella aún no sabía cómo ocupar. El miedo llegó primero, después la confusión, y luego, como una marea lenta e inevitable, una forma nueva de conciencia que la ancló a aquello que tenía delante. No sabía cómo habían llegado hasta allí. No sabía qué había ocurrido con el mundo mientras ella no estaba, pero cuando los tomó en brazos, algo en ella se ordenó, como si el propio sueño, al romperse, hubiese dejado en su lugar una certeza nueva. Los llamó Sol y Luna. Y, en aquel acto mínimo, en ese nombrar que parece siempre el primer gesto del mundo, decidió quedarse. Pasaron los años. El príncipe, convertido ya en rey por el peso natural del tiempo, gobernaba entre decisiones y silencios, entre ceremonias que le recordaban constantemente quién debía ser. A veces, casi sin saber por qué, recordaba la torre. Hasta que un día, durante una jornada de caza con los nobles de la corte, el bosque le devolvió la imagen que creía olvidada. Entre árboles altos y caminos abiertos, apareció de nuevo la torre. Y subió. La torre lo recibió igual que entonces, con esa sensación de suspensión, de mundo apartado. Ya no había silencio absoluto. Había vida. Y en el centro de esa vida estaba Thalía, despierta, real, irreconocible y al mismo tiempo exactamente la misma que había visto suspendida en el sueño. Y junto a ella, 2 niños, Sol y Luna. El rey tuvo una certeza tan brutal que no necesitó explicación. Eran suyos, y en ese mismo instante, el tiempo volvió a cambiar de forma. El rey sintió algo que no era memoria, ni culpa, ni sorpresa, como si todo lo ocurrido antes no hubiera sido más que una preparación para ese momento. Decidió, sin decirlo en voz alta, que aquello no debía desaparecer, que Thalía y los niños debían ser protegidos, guardados, mantenidos a salvo dentro de un secreto que empezó a crecer a la sombra de la corona. Y así comenzó una doble vida. El rey dividía sus días entre el palacio oficial y la torre escondida, donde el tiempo parecía más honesto que la corte. Pero en el palacio, nada permanece invisible demasiado tiempo. La reina, que había aprendido a leer los silencios como otros leen libros, empezó a notar las ausencias, las salidas repetidas, los espacios que el rey no explicaba y, sobre todo, la forma en que su atención parecía desplazarse hacia algo que ella no podía ver. Envió a alguien que siguiera los pasos del rey sin ser visto, alguien que aprendiera los caminos que él creía secretos. Y, cuando la verdad se reveló, la reina no esperó explicaciones y, una noche, mientras el rey se encontraba lejos, ordenó que la torre fuera asaltada en silencio. Thalía y los niños fueron sacados sin ruido, como se retiran los objetos de un lugar antes de que nadie recuerde que estuvieron allí. Y fueron llevados al palacio, donde el rey aún no sabía que su secreto había dejado de serlo. En las profundidades del palacio, donde la piedra era más fría y la luz parecía pedir permiso para existir, hizo encerrar a Thalía lejos de cualquier mirada, y después dispuso el resto. Ordenó al cocinero real que preparara un banquete para el rey, un banquete especial. Le entregaron 2 pequeños cuerpos para ser preparados, pero el cocinero, al verlos, sintió compasión, o quizá el simple instinto de no atravesar un límite irreversible. Sin desafiar abiertamente la voluntad de la reina, sustituyó en secreto la carne prohibida por otra ofrenda. 2 cochinillos preparados con esmero, como si el engaño pudiera sostenerse si la cocina era suficientemente perfecta. El banquete se sirvió como estaba previsto, y el rey, ajeno a lo que se había movido en las sombras, cenó sin sospecha.
Fue entonces cuando la reina habló. Con una calma precisa, casi ceremonial, le reveló que había descubierto su secreto, que aquello que había estado escondido no era más que una traición y que, en aquel mismo momento, sin saberlo, acababa de comerse a sus hijos con patatas asadas y puré de castañas. La cólera le subió como una ola sin orillas. Ordenó llamar a los responsables. Ordenó justicia inmediata, como si la rapidez pudiera reparar lo irreparable. El cocinero fue llevado ante él y negó. Dijo que no había cometido semejante acto. Dijo la verdad con la misma sencillez con la que se dicen las cosas que no deberían necesitar explicación. Que los niños estaban a salvo, que habían sido protegidos. Mandó abrir las puertas del calabozo. Mandó traer a Thalía. Y cuando la vio, comprendió que el mundo que había construido en secreto ya no podía sostenerse sin consecuencias. La reina fue llevada ante él. El poder que había ejercido en las sombras se quebró con la misma rapidez con la que había sido ejercido. La sentencia fue pronunciada y cambió la corona de la reina por el hacha de un verdugo. Y cuentan que dejó su cabeza más de 2 meses en la plaza del pueblo. El rey, que había vivido entre 2 mundos sin poder habitarlos del todo, dejó caer el primero de ellos como quien suelta un sueño que le molesta. Y Thalía fue reconocida como reina. Y los niños, Sol y Luna, fueron nombrados príncipe y princesa del reino. Como si el tiempo, por fin, hubiera decidido alinearse con la forma que tenía el cuento de querer terminar. Y así terminó el cuento. O, al menos, así se cuenta cuando se quiere que termine bien. Porque a los niños se les dice que hubo una princesa dormida, un príncipe valiente, una reina malvada y un final justo. Thalía no despertó en un mundo ordenado, sino en uno que había seguido funcionando sin ella, sin su consentimiento, incluso dormida. El rey no fue solo el salvador ni solo el monstruo. Fue ambas cosas según el momento, según el secreto y según lo que convenía proteger. La reina no fue únicamente la villana de un final cerrado. Fue la pieza que intentó romper el equilibrio ya podrido, aunque lo hiciera desde la violencia, desde el control y desde la misma lógica que pretendía destruir. Y así, lo que se recuerda como un final feliz no es más que una forma elegante de olvidar lo que tuvo que ocurrir para llegar hasta él. En la época victoriana, cuando las calles se cubrían de hollín y las farolas parecían vigilar más que iluminar, empezó a repetirse una misma desaparición, con demasiadas variaciones para ser casualidad. Niños que no regresaban a casa, huellas que terminaban en callejones sin salida, ventanas abiertas en habitaciones donde nadie recordaba haber visto entrar a nadie. Al principio se habló de robos, de fugas, de descuidos. Después, cuando el patrón se volvió demasiado constante, empezaron los rumores. Y como ocurre siempre en las ciudades que no soportan el miedo sin darle forma, el miedo encontró su historia. Un niño que no quería crecer, una isla oculta en algún lugar imposible del mapa, un lugar donde el tiempo no avanzaba y los niños podían jugar para siempre. Un nombre repetido hasta volverse casi amable. Peter Pan. Un cuento, eso decían. Decían que no era un niño que se negaba a crecer por voluntad, sino uno que no podía hacerlo.
una condena suspendida en el tiempo, un ser detenido en una infancia que no era inocente, sino eterna. Y donde el tiempo se detiene, algo más toma su lugar. Decían que Peter Pan aparecía donde los niños estaban más solos, no siempre de la misma forma. A veces era una sombra detrás de la ventana, a veces una risa que no pertenecía a ninguna boca visible, a veces simplemente la sensación de que alguien estaba mirando desde un lugar donde no debería haber nadie. No prometía salvación, no prometía felicidad, prometía otra cosa más difícil de rechazar. Un lugar donde el dolor no necesitaba explicación. Y así se los llevaba, uno a uno, sin fuerza visible, sin violencia aparente, solo con la lógica irresistible de lo imposible. La isla a la que llegaban no era un paraíso, era un espacio detenido, como si alguien hubiese arrancado un pedazo del mundo y lo hubiese dejado flotando sin permitirle envejecer. El cielo siempre era el mismo, el mar repetía sus olas como si olvidara que ya las había hecho antes, y los días no terminaban, simplemente se deshacían unos en otros. Al principio los niños reían, porque el juego es la primera forma que tiene la mente de aceptar lo inexplicable. Pero incluso el juego necesita cambio para seguir siendo juego. Y allí no lo había. Con el paso del tiempo, algunos empezaron a notar lo que los cuentos no decían: que nadie crecía, que nada cambiaba, que el futuro no era una promesa, sino una ausencia. Y entonces lo entendieron. No estaban perdidos, estaban retenidos. Peter Pan no compartía el tiempo, lo poseía, y lo que se posee no se deja ir. Hubo quienes aceptaron esa eternidad como destino, y hubo otros que no. Los que no aceptaron empezaron a recordar. Recordaron el mundo antes, recordaron lo que era volver a casa, recordaron que incluso el dolor tenía sentido cuando pertenecía a algo real. Y ese recuerdo fue suficiente para romper la isla desde dentro. Fueron esos niños los que con el tiempo lograron escapar. Pero el mundo victoriano no supo qué hacer con ellos. Ya no eran niños, pero tampoco eran adultos completos. Eran algo intermedio, endurecido por una infancia que no había terminado cuando debía. Y en sus ojos había una sola idea fija. Peter Pan los había convertido en niños perdidos, sin posibilidad de crecer. Y así nació Garfio. Como un nombre adoptado por los que habían vuelto con la memoria intacta y la infancia rota. Un hombre marcado por lo que no había podido ser, convertido en capitán no por ambición, sino por insistencia, porque el mar era lo único suficientemente grande como para buscar lo que no aparecía en los mapas. Y con él vinieron otros, porque no había lugar en tierra firme para quienes habían estado fuera del tiempo, porque la única forma de seguir existiendo era perseguir lo que les había arrancado de sí mismos. Peter Pan no era una leyenda para ellos. Era el objetivo, la razón, la herida que no cerraba, el nombre que no se podía dejar de pronunciar sin rabia. La isla seguía existiendo en algún punto imposible del horizonte, invisible para la mayoría, pero no para quienes sabían lo que buscaban. Y en cada travesía, en cada barco que cruzaba el mar con velas tensas y miradas fijas, solo había una certeza compartida. No estaban navegando hacia un lugar,
estaban persiguiendo a alguien. A Peter Pan. Porque mientras él siguiera libre en su eternidad, ellos seguirían siendo lo que fueron obligados a ser. Niños sin regreso. Y hombres que no habían terminado de crecer en paz. El flautista de Hamelin. En Hamelin, cuando la niebla bajaba del río, la ciudad parecía más pequeña de lo que realmente era, como si las casas se encogieran al escuchar lo que ocurría dentro de ellas. Primero fueron sonidos, pequeños, casi ridículos, rasguños detrás de los sacos de grano, carreras breves en la madera, ojos brillando donde no debía haber ojos. El pan desaparecía antes de hornearse del todo. Las reservas se vaciaban sin explicación. Las despensas aprendieron a estar siempre medio llenas, como si la ciudad entera estuviera compartiendo algo con alguien invisible. Y luego llegaron ellas, las ratas. No entraron como una invasión. Entraron como si ya hubieran estado allí desde siempre y simplemente hubieran decidido dejarse ver. No venían en masa caótica, sino en patrones, en rutas, en caminos que parecían repetirse con una intención que nadie quería entender. Los niños empezaron a contarlas en voz baja antes de dormir. Los adultos dejaron de hacerlo en voz alta, porque cuanto más se nombraban, más parecían aumentar. Hamelin se enfermó de una cosa lenta, pegajosa, la sensación de que algo la estaba usando sin pedir permiso. Y entonces llegó él, el hombre de la flauta. No llamó a la puerta, no pidió refugio, no explicó su origen. Simplemente apareció en la plaza cuando la ciudad ya no sabía qué hacer con su propio miedo. Llevaba una ropa que parecía hecha de colores demasiado vivos para ese lugar, como si hubiera robado la luz de otros sitios, y una flauta larga, oscura, que descansaba en sus manos con una familiaridad inquietante, como si no fuera un instrumento, sino una extensión de él. Dijo que podía limpiar la ciudad. Las ratas, dijo, solo las ratas, a cambio de oro, mucho oro. La ciudad aceptó sin discutir demasiado. Cuando el miedo lleva demasiado tiempo dentro, la lógica se vuelve un lujo. Aquella noche, el hombre se colocó en el centro de Hamelin y empezó a tocar. Al principio nadie entendió qué estaba escuchando. No era una melodía agradable. No era música en el sentido en el que la gente entiende la música. Era algo más oscuro, como si el sonido no estuviera entrando en los oídos, sino abriendo una puerta en algún lugar del cuerpo. Las ratas lo oyeron antes que nadie y empezaron a salir. No corrían como animales asustados. No huían, respondían como si alguien hubiera pronunciado un nombre que solo ellas recordaban. Salían de los muros, de los pozos, de los rincones donde la ciudad fingía que no miraba. Se reunían en las calles en silencio y empezaban a moverse hacia él. El flautista caminó sin prisa hacia la salida de la ciudad y ellas lo siguieron.
una detrás de otra, como una procesión enferma de obediencia. Los habitantes miraban desde las ventanas sin entender si aquello era una bendición o algo peor disfrazado de solución. El río se tragó la última fila de ratas como si nunca hubieran pertenecido a la tierra. Y durante un momento, Hamelin respiró. El silencio que quedó no fue alivio, fue vacío. El hombre regresó al día siguiente. Pero el oro no estaba preparado, o no estaba completo, o no era suficiente. Las palabras cambiaron de forma en boca de los concejales, como siempre ocurre cuando una deuda empieza a resultar incómoda. Se pospuso el pago, se discutió su valor, se cuestionó su necesidad. El hombre escuchó todo sin moverse, sin enfadarse, y se fue, pero no abandonó la ciudad. Esa noche, cuando el reloj no era todavía importante y las madres apagaban las velas con manos distraídas, la flauta volvió a sonar. Esta vez no en la plaza. Sonó en los bordes de los sueños. Los niños fueron los primeros en levantarse. No todos a la vez, no como una orden visible, uno a uno, como si algo dentro de ellos reconociera una llamada que no podía ignorar. Se levantaban de las camas en silencio, descalzos, con los ojos abiertos pero no del todo presentes. Las puertas no estaban cerradas cuando pasaban. Nadie los sujetaba. Algunos padres intentaron llamarlos por su nombre, pero los nombres no servían de nada cuando el sonido ya había elegido otra cosa. El flautista caminaba adelante como antes, y los niños lo seguían. La ciudad empezó a despertar demasiado tarde. Hubo gritos, hubo carreras, hubo manos que se agarraban a otras manos que ya no respondían igual. Pero la música estaba dentro de todo, dentro de las paredes, dentro del aire, dentro de las decisiones que ya no podían cambiarse. La fila salió de Hamelin sin romperse, sin violencia, hasta que la última puerta quedó abierta. Y la ciudad entendió que ya no había nadie a quien retener. El hombre caminó hasta la colina y allí, sin mirar atrás, siguió tocando. Los niños desaparecieron con él. No se sabe si hacia otro lugar o hacia otro estado del mundo. Lo único que quedó en Hamelin fue el silencio. Caperucita Roja. Annabel era una niña rubia. Su pelo caía lacio sobre los hombros, con un tono apagado que a veces parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos eran grandes como la luna. En comparación con su cara demasiado pequeña, parecían más abiertos de lo normal, como si temiera perderse algo importante cada vez que parpadeaba. Sus mejillas tenían el color preciso de las fresas en febrero, pero últimamente también bajaban la voz al decir su nombre. Vivía con su madre en una casa pequeña, al borde del bosque. Allí la luz llegaba frágil, como si atravesara algo antes de entrar. Su abuela vivía al otro lado del bosque, en una casa aún más antigua, donde el aire olía a nueces y a algo dulce que se había quedado demasiado tiempo. Cuando Annabel iba a visitarla, la mujer la observaba con una atención minuciosa, recorriéndole la cara como si estuviera comprobando que todo seguía en su sitio. Una tarde de invierno, sin motivo aparente, la abuela le hizo un regalo. Era una caperuza roja. La tela era gruesa, más pesada de lo que debería, y tenía un tono oscuro, casi profundo, que parecía cambiar según la luz. Antes de colocársela, la hizo sentarse frente a ella,
en una silla demasiado alta para su tamaño. Le habló de los cambios que llegan sin avisar, de cómo el cuerpo aprende cosas nuevas antes de que la cabeza pueda entenderlas, que a partir de entonces hay partes de una que ya no obedecen igual, que la sangre existe y que el bosque sabe reconocer cuando ocurre. La abuela le apartó el pelo de la cara con cuidado, deteniéndose un instante más de lo necesario sobre su frente. Después, tomó la caperuza roja y se la colocó sobre la cabeza. Y desde ese día, en el pueblo dejaron de llamarla Annabel y empezaron a referirse a ella de otra manera. Primero en voz baja, luego sin cuidado alguno. Caperucita Roja. Su madre cambió. Empezó a encerrarse en sí misma, a moverse por la casa con una ausencia cada vez más evidente, como si Annabel estuviera dejando de ocupar espacio en su vida. Le hablaba menos, la miraba menos. A veces parecía incluso evitarla. Con la abuela, en cambio, todo seguía igual. O eso creía la niña. Hacía años que su madre y la anciana no se hablaban. Nadie en el pueblo recordaba exactamente por qué. Y en aquella casa, ese tema pertenecía al mismo lugar que el padre. El de las cosas que no se nombran. Aún así, Caperucita seguía visitándola. Lo hacía 2 veces por semana, siempre los mismos días, como si existiera un acuerdo antiguo que nadie se había molestado en romper. Los domingos y los miércoles le gustaba ir. La casa de la abuela tenía algo incómodo, algo que se pegaba a la piel al cruzar la puerta, pero también algo que tiraba de ella, una familiaridad difícil de explicar. Por eso, cuando su madre le dijo que tenía que ir a ver a la abuela un viernes por la noche, Caperucita se detuvo. No era el día y, además, algo no terminaba de encajar. Preparó una cesta con galletas, bollos y una botella de leche, cosas más propias de una merienda que de una cena. El cielo ya estaba oscureciendo cuando terminó, y el bosque, al otro lado de la casa, empezaba a volverse más denso. Pensó que quizás se trataba de algo especial, algo que su madre no había querido explicarle. Así que obedeció. Se colocó la caperuza roja sobre la cabeza y se acercó a la puerta. Su madre estaba detrás de ella, muy cerca, demasiado cerca. Durante un instante, Caperucita tuvo la sensación de que iba a detenerla, de que una mano se alargaría para sujetarla del brazo y hacerla quedarse. El aire se tensó, pero no ocurrió nada. La puerta se abrió y luego se cerró. Aquella noche, algo era distinto. El sendero parecía más estrecho, como si la tierra se hubiese encogido, y los árboles se inclinaban hacia adentro, acercando sus ramas unas a otras hasta formar una especie de techo irregular que apenas dejaba pasar la poca luz que quedaba. A su alrededor, algo se movía entre los arbustos, pero nunca lo suficiente como para dejarse ver del todo. Bajó la cabeza y apretó la cesta contra su pecho, concentrándose en el camino. Sabía dónde tenía que ir. Siempre había sabido llegar a casa de su abuela, incluso con los ojos cerrados. Sus pies encontraban el camino, guiados por algo que no terminaba de entender. Detrás de ella, algo crujió, esta vez más cerca. Siguió caminando, repitiéndose en silencio que solo tenía que llegar a casa de su abuela, que el camino estaba ahí, que siempre lo había estado, aunque cada vez pareciera menos cierto. Una sombra distinta apareció en el camino.
Al principio pensó que era otro tronco más, una sombra mal colocada entre los árboles, pero aquello se movió. Se separó del fondo con lentitud, como si hubiese estado esperando a que ella llegara exactamente a ese punto del camino. Un lobo. Caperucita nunca había visto uno de verdad. En el pueblo hablaban de ellos en voz baja. Decían que merodeaban por el bosque, que sabían esperar, que elegían bien, que cuando encontraban a una niña sola, la seguían, la rodeaban, y al final siempre ocurría lo mismo. Se las comían. Nadie explicaba cómo, ni qué quedaba de ellas después. Caperucita se quedó quieta. El lobo no encajaba del todo con lo que había imaginado. Era más alto, más cercano a algo que no terminaba de querer nombrar. Sus ojos no tenían prisa. Observaban con una calma que no parecía animal. Aún así, supo que era eso. El bosque enmudeció alrededor. El lobo ladeó la cabeza estudiándola, y cuando habló, su voz no rompió el silencio. Se deslizó dentro de él. ¿A dónde vas, Caperucita? Ella sintió un pequeño tirón en el pecho al oír su nombre. Aún así, respondió: a casa de mi abuelita. El lobo avanzó un paso. Hace frío para ir sola, y este bosque no es lugar para niñas. Caperucita apretó la cesta entre las manos. No se movió. El lobo la miró un momento más, deteniéndose en la caperuza roja, como si ese detalle terminara de confirmar algo que ya sospechaba. Podrías perderte. El lobo no apartó la mirada. La sostuvo, paciente. Si tienes miedo, puedo acompañarte. Caperucita negó levemente con la cabeza. Podría llevarte a cuestas. Iríamos más rápido. Luego, muy despacio, sonrió. No era una sonrisa amplia. Era algo más pequeño, más seguro. Bien. Entonces ten cuidado, Caperucita. El bosque es muy peligroso. Y esta vez, Caperucita no se quedó. Se giró y echó a correr. El sonido de sus pasos rompió la quietud del bosque, mientras las ramas se cerraban a su paso, rozándole los brazos, atrapando por momentos la tela roja de la caperuza, como si intentaran retenerla. Entonces se dio cuenta de que no corría sola. El lobo iba detrás. Pasos no eran rápidos, no necesitaban serlo. Venían detrás de ella, constantes, seguros, manteniendo la distancia justa. Caperucita corrió más. La cesta golpeaba contra su costado con cada zancada, pero no se detuvo. Los árboles pasaban a su alrededor en formas borrosas, cada vez más juntos, cada vez más cerrados, hasta que poco a poco empezaron a espaciarse. Un crujido, y luego nada. Siguió corriendo unos metros más, con el corazón golpeándole tan fuerte que apenas oía otra cosa. Solo cuando el bosque volvió a quedarse quieto, cuando el aire dejó de pesarle tanto en el pecho, redujo el paso. Se había ido, y ella estaba cerca, muy cerca de la casa de su abuela. Caperucita aceleró el paso, y el sendero se abrió de repente. La luz estaba encendida. Un resplandor cálido escapaba por las ventanas y se derramaba sobre la tierra húmeda del exterior. Se acercó. La puerta no estaba cerrada del todo, y el interior olía igual que siempre. O eso quiso pensar. ¿Abuelita? Dejó la cesta en la entrada y avanzó despacio. No había nadie en la cocina. Solo la luz que venía del fondo del pasillo, desde la habitación. Caminó hacia allí, empujó la puerta con cuidado y la vio en la cama. Dada la vuelta, de espaldas a ella, completamente inmóvil. Solo podía distinguir el gorro que le cubría la cabeza
el camisón claro y el cuerpo enterrado bajo varias mantas, apiladas como si intentaran protegerla del frío del mundo entero. La habitación estaba demasiado caliente, o eso le pareció. Caperucita se acercó un poco más. Abuelita, ¿estás bien? Caperucita tragó saliva. Algo en su pecho le decía que algo no encajaba, pero su mirada seguía buscando lo conocido, intentando encontrar a la mujer de siempre bajo aquella quietud extraña. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Ay, mi niña, son para verte mejor. Se acercó un paso más. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Caperucita notó cómo la luz de la lámpara temblaba ligeramente, como si algo la hubiera estado alterando desde dentro. Abuelita, ¿qué manos tan grandes tienes? Para abrazarte mejor. Caperucita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya estaba demasiado cerca. La forma bajo las mantas parecía más grande de lo que recordaba, demasiado ocupante, demasiado presente. Pero aún quedaba la última pregunta, la que nadie quería hacer. Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Para comerte mejor. La figura se incorporó apenas unos centímetros bajo las mantas, lo suficiente para que la sombra de su rostro se moviera. El aire se le quedó atascado en la garganta y entonces entendió que ya no estaba en una casa. Estaba dentro de una trampa. Caperucita saltó hacia atrás. Su pie resbaló ligeramente. Miró hacia abajo. El suelo junto a la cama era distinto, mojado de un líquido rojo y oscuro, demasiado denso para ser solo una sombra. Corrió. La cama se movió detrás de ella. La madera crujió con violencia, como si algo enorme se hubiera liberado de golpe. El pasillo se volvió más largo de lo que recordaba. La casa entera, de pronto, era demasiado pequeña, demasiado cerca para ser verdad. Alargó la mano, abrió la puerta de la cocina de un golpe. Aire frío, exterior. Por un segundo, creyó que lo había conseguido. Y entonces, la atrapó. Una mano, un peso, una fuerza brutal que la arrastró hacia atrás antes de que pudiera salir. Caperucita gritó, pero el sonido se rompió en el aire cuando la arrastraron de nuevo dentro de la casa. La puerta se cerró sola. Hubo un instante de silencio. Después, nada. Desde ese momento, nadie volvió a hablar de Annabel. El nombre desapareció igual que habían desaparecido antes otras cosas en aquel pueblo. El pueblo siguió con su vida como siempre lo había hecho, como si nada hubiese ocurrido, como si todo estuviera en su sitio. Porque, en realidad, no era la primera vez, ni la segunda. Desde hacía generaciones, cuando el bosque se volvía demasiado silencioso y los animales dejaban de acercarse, todos sabían lo que significaba. Algo estaba volviendo a despertar. Algo que no pertenecía del todo a la naturaleza ni del todo a los hombres. El lobo. Cada cierto número de años, su hambre regresaba, y con ella el equilibrio del pueblo se rompía. La madre de Caperucita recibió la visita del alcalde el viernes por la mañana y obedeció. O tal vez no tuvo otra opción, porque el pacto no era solo con el lobo, era con el propio pueblo. Cada sacrificio mantenía el bosque en calma durante unos años más. Cada entrega compraba silencio, seguridad, olvido. Y cuando el lobo quedaba satisfecho, desaparecía de nuevo entre los árboles. Hasta la siguiente vez, como siempre había sido.
Cuéntame un cuento. Unos cuentos reinterpretados y escritos por Alejandra Romeo y dirigidos y producidos por Nacho Vega. Si al terminar este capítulo te quedas con más preguntas que respuestas, en el siguiente episodio podrás escuchar la tertulia. Ahí destripamos el relato, hablamos de su proceso creativo y, si los encontramos, de casos reales relacionados con lo que acabas de oír. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Me Cago Vivo Podcast y también consultar nuestra web www.mecagovivopodcast.com para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves.